Para empezar, les voy a hablar sobre producción de bioetanol, algunos de los microorganismos que se usan en este. Para empezar, es un compuesto conocido como alcohol etílico o alcohol de las bebidas fermentativas. Este compuesto ha cobrado importancia o protagonismo en los últimos años por la industria automotriz y la industria energética, debido a que lo ven como un potencial elemento de energía alternativa renovable no convencional. Se obtiene principalmente del bagazo de caña, razón por la cual recibe el nombre de alcohol de primera generación. Se ve la necesidad de buscar materiales como la paja del trigo o de cereal, que tienen alto material lignocelulósico. Una de las etapas de la ruta bioquímica es la hidrólisis de la celulosa, que es toda la materia que entra al proceso antes de la fermentación, donde se usa la enzima amilasa, que es la enzima que produce la saliva, y aquí se descompone todo ese almidón y toda esa materia prima de carbohidratos en glucosa simple, donde entran las enzimas como la hexoquinasa, que es la que produce la glucosa 6-fosfato, donde una molécula de fosfato se adhiere al último carbono de la cadena carbonada, donde posteriormente entra la fosfoglucosa isomerasa, donde también es una molécula de fosfato, pero adhiriéndose a la molécula de fructosa en el último carbono, produciendo la fructosa 6-fosfato. De aquí entra la fructosa isoquinasa, donde produce la fructosa 1,6-fosfato, que 1,6 significa que tiene una molécula en el primer carbono y en el último carbono de la fructosa, perdón. Ahí entra la aldosa a dividir la molécula en dos partes, donde sale la dihidroacetona fosfato y el dihidro 3-fosfato. Aquí entra la triosa fosfato isomerasa, es cuando se dividen ya están divididas las moléculas, y el gliceraldehído 3-fosfato es posteriormente pasado a 1,3-bifosfato glicerato por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. De ahí entra la fosfogliceratoquinasa, que es quien convierte en esa molécula de 1,3-bifosfoglicerato en 3-fosfoglicerato, que ya es una molécula más simple. De ahí entra la molécula de fosfoglicerato mutasa, que es donde se convierte en fosfoglicerato, donde se intercambia la molécula de fosfato en el segundo, del tercero al segundo carbono. Ahí entra la enolasa, que es la que produce el fosfofenol piruvato, y finalmente entra la piruvatoquinasa produciendo el ácido piruvato. Dichas enzimas producen 2 moléculas de ATP y 4 moléculas de ADTP, pasando por la ruta bioquímica o algunos de los elementos que se usan en la hidrodestilación o producción del bioetanol. Pasa después de la fermentación, sigue la destilación, y después de la deshidratación sigue la condensación y purificación para llevarlo lo más posible a un 99,9%. Algunos de los microorganismos que intervienen en esta es la Dichasticipitis, que es una levadura habitual en el estómago, en el intestino, perdón, de los escarabajos. Su hábitat incluye zonas con alto contenido de materia orgánica, y ella actúa en pHs de
4 a 6. Y está la termoanaerobacteria, que es una bacteria facultativa. Esta es una bacteria que puede actuar en ausencia de oxígeno o con bajos niveles de este. Produce hidrógeno gaseoso o hidrógeno molecular y pueden producir enzimas más importantes en la degradación de sustratos complejos, en este caso la glucosa, la celulosa, la celulosa. Y el bagazo la paja de cereal o de trigo tiene un porcentaje de celulosa de un 38%, de celulosa un 25% y de lignina de un 0,2%, quedando así dando un buen potencial para que sea una materia prima para la producción de bioetanol. Gracias.